Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a Ser Pharma por invitarnos al Ministerio de Ciencia e Innovación y al Comisionado del PERTE, Ciencia, Innovación y Universidades, y al Comisionado del PERTE para la Salud de Vanguardia para poder estar aquí con todos vosotros, si me permitís tutearos, ¿vale? Esta mañana. Un poco lo que yo voy a tratar de explicaros esta mañana es entender de dónde vienen este programa, de dónde viene la financiación asociada, ¿no? Porque oímos mucho Next Generation, oímos mecanismo de recuperación, oímos PERTES. Entonces, primero hacer un viaje para entender ese origen, ¿vale? Hasta dónde llega. Aterrizar en el PERTE Salud de Vanguardia, que es en el que yo trabajo actualmente, describiroslo por encima del PERTE y específicamente dos de los objetivos estratégicos que son los que tienen como objetivo pues o que encajan con el ámbito de estas jornadas. ¿De acuerdo? Voy a estar luego hasta el café, con lo cual cualquier duda, si no hubiera tiempo, encantado de intentar facilitar la respuesta, ¿vale? Y sí que es verdad, bueno, que pueden parecer cuestiones, esto es el origen de donde yo estoy trabajando es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ¿vale? Pues efectivamente, cuando hablamos de ciencia y en el ámbito de ciencias de la vida, ya lo sabéis que tiene un itinerario largo, pero necesario, ¿no? Hasta que estas soluciones muchas veces pueden llegar a mercado y precisamente, bueno, pues porque tiene un ámbito regulatorio importante para garantizar también la seguridad en esa adopción de la innovación. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, voy a hablar unas cuantas slides, pero las vais a tener, no os preocupéis bueno, si queréis hacer fotos no hay ningún problema, pero quiero decir que yo se las dejo a la organización para aterrizar Next Generation y mecanismo de recuperación y resiliencia, mecanismo de recuperación y resiliencia y los PERTES. Aterrizamos ya en el PERTE Salud de Vanguardia y ya hablamos de digitalización, inteligencia artificial dentro del PERTE, que también referiré que no es el único espacio donde tenemos digitalización e inteligencia artificial, ¿vale? Y una serie de consideraciones finales. Entonces, arrancando con lo que es el origen de los fondos Next Generation, ¿vale? El origen de esta financiación hay que situarlo en julio de 2020, momento álgido de la crisis asociada a la COVID, ¿vale? Y donde Europa, por primera vez, acuerda endeudarse de manera conjunta. Y cuando digo Europa es la Unión Europea, donde teníamos una serie de países que estábamos muy afectados por esta crisis. Hablamos del sur de Europa, Italia, Francia, España y Portugal, de manera singular. Pero había otros países donde la crisis, aunque había sido importante, no había tenido un impacto tan grande. Y es la primera vez donde los 27 países europeos se ponen de acuerdo para concertar una deuda común. Y esto se llama Next Generation precisamente porque lo que estamos es emitiendo deuda que hay que reintegrar de manera solidaria por todos los Estados miembros, ¿vale? Y esto es importante porque hasta ahora, cuando hablamos de fondos europeos, lo que hablamos es de un presupuesto comunitario general o estándar, donde cada país pone en función, es una fórmula un poco complicada, ¿vale? Pero en función de su tamaño, de su renta, de su población, etcétera, ¿vale? Y donde cada uno pone una alícuota y para que os hagáis una idea, pues España viene a poner más o menos, redondeando, un 10% de los fondos comunitarios. El presupuesto comunitario para las diferentes políticas es un 10%. Pues no. Aquí es toda Europa, frente a la situación de crisis, se pone de acuerdo con un mecanismo excepcional, aunque, y no voy a entrar en el informe de Draghi, no sabemos si esta excepción se va a conformar en norma dentro o en los siguientes años, ¿vale? Para, en este caso, hacer frente. Y ese acuerdo excepcional es de 750.000 millones de euros, ¿vale? De los cuales hay un desglose para lo que se llama un mecanismo
de reacción rápida, que es el REACT-EU, eran 47.500 billones que se distribuyen de manera muy rápida a los Estados miembros para lo que era la propia crisis y pues también esto que nos sirvió la Unión Europea, ¿no?, para la compra concertada de las vacunas, ¿vale? Pues fue a través del instrumento de REACT-EU, ¿vale? Y lo que se llama el mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿vale? Que eran otros 672.000 millones de euros, ¿vale? Fijaros que hablamos de 750.000 y España, que si fuera el 10% de la Unión se tendría que llevar 67.000 millones, ¿vale? No, España hemos conseguido atraer 140.000 del mecanismo de recuperación y 12.500 del REACT-EU, con lo cual estamos más que duplicando aquello que de lo que en teoría nos correspondería por nuestra alícuota, ¿vale? Prioridades temáticas, bueno, lo que está hoy en día en todos los discursos: transición verde, transformación digital, crecimiento sostenible y uno de ellos salud, como precisamente uno de los sectores en los cuales habían demostrado las debilidades frente o con la crisis que tuvimos, ¿vale? Estos eran los ejes principales en la intervención a través del mecanismo de recuperación, ¿vale? Importante, bueno, los objetivos principales están aquí, tampoco quiero entrar, pero lo más relevante es el objetivo del mecanismo de recuperación es restaurar el potencial de crecimiento económico de la Unión Europea, fomentando empleo, recursos humanos, en definitiva, y promover un crecimiento sostenible, a lo cual se acompañan de los fondos del mecanismo de recuperación, y luego tengo otra slide donde lo detallo un poquito más. No son exclusivamente insertar fondos en los países, sobre todo en aquellos que fuimos más afectados para ese crecimiento, no. Acompañado una serie de reformas. Y igual en medios habéis oído hablar de los diferentes desembolsos que va haciendo la Unión Europea a España o a los diferentes países, van acompañados a lo que llamamos el cumplimiento de hitos, ¿vale? Y hitos y objetivos, y que en definitiva unos hitos son haber desembolsado esas inversiones o haberlas finalizado, pero otros de los hitos son reformas y reformas legislativas de calado, ¿vale? O sea, no era un dinero distribuido a los diferentes países para que cada país pudiera hacer las reformas que considerara oportuno, no, eran reformas pactadas con la Unión, ¿vale? Entonces, el mecanismo de recuperación en España se estructura en 10 políticas palancas, no os preocupéis porque no voy a entrar en ello, y luego en 31 componentes que responden a esas políticas palanca, ¿no? Y entonces, si hablamos de lo que puede tener que ver con el ámbito de salud y sanidad, tenemos una administración adaptada a lo que es el siglo XXI, todo lo que tiene que ver con modernización de la administración pública, entre los cuales están obviamente los servicios de salud, una modernización y digitalización de la industria y de las pymes, ¿vale? Y un pacto por la ciencia y un refuerzo del Sistema Nacional de Salud. Esto eran 3 de las 10 políticas palanca que ya van entrando en lo que viene a ser la intervención en salud. Y eso se desarrolla a través de 31 componentes, ¿vale? Y y no voy a entrar en ello, dentro de cada uno de estos 31 componentes, ¿vale?, hay una serie de inversiones y reformas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la que yo me conozco bien, que es la que nos tocaba a nosotros en mi ministerio, ¿vale? Hablábamos de 3 reformas y 10 inversiones, pero luego dentro de esas 3 reformas hablamos de reformas de calado. Una de las reformas fue modificación de la Ley de la Ciencia y la Innovación, adaptarla a los momentos actuales, con un crecimiento sostenido también de la inversión en I+D que va asociada a esa reforma, ¿vale? Simplemente por poner un ejemplo, y cuando hablamos de 10 inversiones, no son 10 inversiones concretas, son 10 políticas de inversión. Una de esas políticas de inversiones en lo que yo estoy trabajando ahora, en el PERTE para la salud de vanguardia, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Como decía,
reformas e inversiones. No es solamente una financiación y cada país será soberano para distribuirlo, no, aquí hay una serie de acuerdos y compromisos con la Comisión Europea que supervisa que se van cumpliendo esos hitos y esos objetivos, esas reformas, ¿vale?, para poder hacer los desembolsos correspondientes, ¿vale? ¿Cómo se relaciona lo que es mecanismo de recuperación y resiliencia con los PERTES? Bueno, pues los PERTES, al fin y al cabo, son proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica, ¿vale? Y se concibe pues como unos nuevos instrumentos, ¿vale?, de colaboración público-privada, incluyendo esa colaboración intrasectorial para apuestas de futuro en sectores estratégicos de las economías de los países, en este caso de la economía española. Bueno, hay una serie de criterios de qué contribución tiene al crecimiento económico y al empleo, que remedien, estamos hablando de intervenciones públicas, ¿vale?, con lo cual lo que tienen es que remediar aquello que el mercado no puede remediar, en cierta medida también servir como instrumentos anticíclicos, ¿no? O contracíclicos, mejor dicho, ¿vale? Y como no podía ser de otra, bueno, se fueron aprobando 12 PERTES, no se aprobaron los 12 PERTES a la vez, ¿vale? El primero, que igual os sonará más, es el que tiene que ver con el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, ¿vale? Y el segundo fue el PERTE para la salud de vanguardia. Luego tenemos, ya digo, en otros 12 ámbitos, pues por ejemplo uno que puede sonar un poco raro, el de nueva economía de la lengua, pues tiene que ver con el vector que supone el castellano como idioma vehicular en el mundo. Y se ha ido la... no sé si es que he pisado yo el cable, ¿vale? O el PERTE de chips en microelectrónica y semiconductores, y tiene que ver, bueno, con la necesidad de actuar en este entorno donde ya sabemos que una gran parte de la producción de algo tan importante como los chips está en un territorio tan reducido y tan lejano como es Taiwán, ¿no? Y pues en este sentido pues identifican 12 áreas específicas y una de ellas es salud. ¿Y por qué es salud? Vale, bueno, pues el Sistema Nacional de Salud en España, y lo hablábamos antes en la jornada, antes de la jornada, es una referencia internacional basado en su equidad y basado en su calidad. Y se había visto muy afectado, ¿de acuerdo?, con la crisis del COVID, y era necesario invertir para mantener este activo. Invertir, también lo ha referido el presidente del Colegio de Farmacéuticos, ante los retos que tenemos. Hablamos de uno de los retos que nos enfrentamos en Europa, pero particularmente en España, con una aceleración mayor si cabe, que es el envejecimiento de la población, ¿no? Tenemos que conseguir revertir ese sistema de salud probablemente muy bueno para atender lo que eran los casos agudos, ¿vale?, pero ante la multicronicidad a la cual nos vamos a enfrentar los próximos años, pues necesitamos adaptar este sistema, ¿no? Y ajustar también, y de nuevo me refiero a lo que se ha comentado en la inauguración de las jornadas, a un enfoque hacia la protección de la salud desde el ámbito no solamente del tratamiento, sino de la prevención, ¿vale?, o de la detección temprana, ¿vale? En el sector de la salud en España pesa alrededor del 9%, 10%, ¿vale?, no muy lejos de turismo, construcción o industria, ¿no? Y viendo la demografía que tenemos, vemos que esto va a continuar, ¿no? Y entonces ya vamos aterrizando en qué es lo que entendemos como salud de vanguardia. Entendido que este es el plan que se presentó en el año 2021. Actualmente estamos trabajando ya en lo que queremos posteriormente, ¿vale? Lo que queremos para más allá. Entonces, hablamos de promoción y protección de la salud, ¿vale?, mediante productos, incorporación de productos, procedimientos innovadores y soluciones digitales que puedan añadir valor en todo el proceso de la salud, ¿vale? No hablamos del tratamiento solamente, hablamos también de la prevención, hablamos del diagnóstico y hablamos también de la rehabilitación de pacientes, ¿vale? Y se habla de medicina de precisión, o también habréis oído medicina personalizada, o incluso el rizo, que es el rizo del rizo, que es la medicina personalizada de precisión.
hablamos del desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas y hablamos de lo que es objeto de lo que vais a tratar aquí hoy, de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. ¿Cómo se estructura? Esta matriz refleja cómo se estructura el PERTE. Primero, antes de la estructura, ¿quiénes participan del PERTE? Porque el PERTE no es el componente, y perdonad que me refiera a un componente que yo me sé que es el componente 17 del Ministerio de Ciencia para la I+D, no. El PERTE de Salud de Vanguardia incorpora reformas e inversiones de todos estos ministerios que están en otros componentes. Se lidera desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades porque se cree que en esa transformación el peso que tiene que tener la investigación, el desarrollo y la innovación es muy importante, pero el segundo ministerio, y de hecho lo que es el máximo órgano de gobierno del PERTE, que es lo que llamamos la alianza, está copresidido por los dos titulares o las dos ministras, ¿vale? La de Ciencia y la de Sanidad, pero se incorpora el Ministerio de Industria y Turismo, que ya sabéis que incluye la Dirección General de PYME, ¿vale? Se incluye el Ministerio de Transformación, o incluye actuaciones del Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública, por la parte de transformación digital sobre todo. Se incluye un elemento que además ahora que ya estamos en el 2024, es decir, llevamos ya casi 4 años estamos arrancando el 4.º año del PERTE, los recursos humanos, se ha referido también anteriormente, es algo vital, crítico para el sistema, recursos humanos que además se tienen que ir acomodando, ¿vale?, a esta adopción de innovación y de nuevos productos y servicios, y donde también tenemos, como no, al Ministerio de Hacienda. Esto es el perejil en todas las salsas, ¿vale? Y los tenemos que tener, porque al fin y al cabo son con los que podemos conseguir convenciendo de esa necesidad de acometer las inversiones, y el Ministerio de Economía y Comercio, que hace también como coordinador en la ejecución de esta financiación y también nos ayuda en esa identificación de hacia dónde dirigir las inversiones. Ay, perdón, que no quería ir tan deprisa. Los ministerios que participan y los 4 grandes objetivos estratégicos. Ya lo refería, medicina personalizada de precisión y su inserción dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, es decir, muy orientado desde la parte académica con los investigadores, muchas veces dentro de los propios hospitales, dentro de los institutos de investigación, trabajando mano a mano con los facultativos para el desarrollo de nuevas intervenciones. Hablamos de terapias avanzadas y otros fármacos innovadores con un enfoque amplio, ¿vale? Hablamos de ingeniería tisular, hablamos de terapia celular, hablamos también de medicina regenerativa, ¿vale? El tercer gran objetivo estratégico es el que tiene que ver con un sistema de datos innovador para el Sistema Nacional de Salud, y también a esto me voy a referir posteriormente porque es muy importante y creo que es muy importante para todo el sector de salud, pero especialmente para este colectivo, un hito que se cumplió y no está asociado a nuestro programa de reforma, sino es un hito europeo que se sucedió este año, a principios de este año, pero fue muy impulsado por la presidencia española, ¿vale?, que fue la aprobación del Reglamento Europeo de Espacio de Datos en Salud, ¿vale? Y el cuarto de los objetivos estratégicos es lo que tiene que ver con la transformación digital en el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Y luego tenemos 5 líneas transversales, ¿vale? La primera línea es la que tiene que ver con fortalecer y desarrollar las capacidades de investigación dentro de los centros del Sistema Nacional de Salud, invirtiendo mediante incorporación de equipamiento de vanguardia para la investigación, invirtiendo mediante el desarrollo de plataformas. Una de las cosas que lo referíamos también aquí al principio, España es uno de los países que es líder en estudios clínicos. O sea, es el segundo país, esto no sé si es conocido, a nivel mundial en número de ensayos clínicos. Número absoluto, ¿vale? Que a veces los economistas con esto de los números relativos y absolutos hacemos trucos. No, número absoluto. El primer país es Estados Unidos, ¿vale? Y llevamos una serie de años en esta situación de vanguardia. Es decir, nuestros ciudadanos, por esta capacidad que tenemos en el Sistema Nacional de Salud,
tienen esa capacidad, bueno, nuestros ciudadanos y nosotros, de poder acceder a estudios clínicos, ¿vale?, en aquellas enfermedades o dolencias para las cuales no hay una alternativa terapéutica que funcione no sé si al 100, al 97%, ¿vale?, pero a un alto porcentaje, ¿no? Bueno, pues tenemos esta capacidad, pero una de las cosas que vamos viendo es que estamos en una posición ventajosa dentro del mundo y dentro de Europa, pero tenemos países que están empezando a crecer. Aquí también se ha intervenido a través del PERTE, ¿no? Y una de las cosas que se ha hecho es creación de nuevas capacidades, o que se está haciendo creación de nuevas capacidades de investigación clínica en territorios del país donde no las había. De manera que podamos seguir teniendo mayor capacidad de absorción de esta investigación clínica y además poder deslocalizarla de los grandes ejes que pueden ser Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia, Andalucía, y que un ciudadano que igual vive en Zamora para participar de un estudio clínico no tenga que venir a Madrid o ir a Barcelona, ¿vale? Pues esto es una de las cosas, por poner un ejemplo, ¿vale?, que tiene que ver con este fortalecimiento de capacidades. Otro tiene que ver con el desarrollo y digitalización y modernización de esa capacidad industrial, ¿vale? Instrumentos de colaboración público-privada, ¿vale?, para acercar al tejido científico y empresarial. Igual lo habéis oído en los medios, la creación de una sociedad mercantil público-privada, Terafront, para trabajar en el ámbito de las terapias avanzadas, ¿vale?, y que persiga precisamente esto, ¿no?, el poder que en este tipo de medicamentos muy específicos, poder tener la capacidad en el país de generarlos con una coinversión entre dos empresas farmacéuticas y la Administración General del Estado a través del CDTI, que es nuestra agencia de innovación, ¿vale?, para que se puedan producir estos medicamentos y que además se pueda acceder desde el Sistema Nacional de Salud en unas condiciones preferentes. Y evitar lo que nos está pasando ahora, que es que tenemos una capacidad de generación de conocimiento brutal en el sistema. Llega un punto donde lo que se hace es licenciar ese conocimiento, nos lo hace uno de fuera y nos lo vende al sistema por unos precios muy elevados, ¿vale?, cuando gran parte de ese conocimiento lo hemos generado en el país, ¿vale? Es una prueba piloto, ¿vale? Quiero decir, tenemos que ver cómo nos funciona. La cuarta línea transversal es la que tiene que ver con el refuerzo de la cohesión territorial, y esto tiene que ver con que la innovación y la inversión en I+D no aumente las brechas, ¿vale? Esto es lo de cuadrar el círculo, siempre es muy complicado, ¿vale?, pero hay que intentar por lo menos que poder desarrollar determinadas capacidades y especialización en diferentes territorios, de manera que al final no tengamos por invertir en ser más fuertes en I+D+I mayores diferencias en el territorio. Y como decía, la quinta línea es la que tiene que ver con fortalecer la formación y la captación y retención de talento. Y como anticipaba antes, nosotros estamos trabajando ya en una reflexión de un plan estratégico 2025-2027, y una de las cosas que, por mucha inteligencia artificial, por mucha digitalización que observamos, es que el factor más restrictivo es el que tiene que ver con el talento y con los recursos humanos, ¿vale?, precisamente adaptados a la adopción de estos nuevos productos y servicios, ¿vale? Entro en la materia ya de lo que es digitalización e inteligencia artificial, en lo que es el PERTE para salud de vanguardia, ¿vale? Y hablamos dentro del objetivo estratégico 3, ¿vale? He querido destacar algunas de las inversiones, ¿vale?, que se han hecho. Por un lado tenemos el del Ministerio de Sanidad. Bueno, no veréis nada, ¿vale? Yo lo veo bien desde aquí, bien pero justo, con lo cual vosotros no lo veréis, pero como decía, tenéis las slides, ¿vale? La primera línea es la que tiene que ver con el plan de atención digital personalizada, que esto ya formaba parte del PERTE prácticamente desde el origen, ¿vale? Y era precisamente pues uno de esos sitios donde si tú consigues invertir recursos, consigues un mayor efecto,
de apalancamiento hacia el resto de la cadena era digitalizar la asistencia, la atención primaria. ¿Vale? Perdonad que se va. Vale. Un segundo, ahí han sido una distribución de 110 millones a través de lo que llamamos conferencia sectorial, que es que el Ministerio de Sanidad transfiere el dinero a las diferentes comunidades autónomas y estas comunidades autónomas se han puesto de acuerdo en una serie de actuaciones de manera concertada para poder actuar en este ámbito. Otro de los ámbitos es el que tiene que ver con el Data Lake sanitario, ¿vale? Y tiene que ver precisamente con esta revolución asociada a los datos, ¿vale? Siempre cuando hablamos de datos en salud tenemos la regulación encima y ya sabemos que son de los datos que son siempre más sensibles, ¿vale? Y otro de los acuerdos es el que tenemos, el de transformación digital de la atención primaria. Perdón, que lo he dicho al revés, porque el primero era atención digital personalizada, no solamente en primaria, sino también en el ámbito hospitalario, y el tercero es el que tiene que ver con la transformación digital de la atención primaria, que fue el primero que se lanzó, ¿vale? Todo ello forma parte de lo que se llama la Estrategia Nacional de Salud Digital, que no solamente son fondos del PERTE o del Mecanismo de Recuperación, se acompaña también de fondos de la Administración General del Estado, ¿vale? Entonces, dentro de esta Estrategia Nacional de Salud Digital, que quien lidera, y por eso está el logo ahí abajo en la derecha, es el Ministerio de Sanidad, tenemos el Plan de Servicios Digitales del Sistema Nacional de Salud, la sostenibilidad de la eficiencia y mejora, y acceso equitativo del Sistema Nacional de Salud, la transformación digital de la atención primaria, que esto es lo que yo me quería referir con una inversión de 230 millones, el Plan de Atención Digital Personalizada, lo que tiene que ver con genómica, ¿vale? Y la inclusión de este ámbito dentro del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, para unas mejoras en los tiempos de diagnóstico, pero también, en segundo lugar, una segunda derivada para la implementación también de servicios adaptados, ¿vale? Y el sexto componente de esta Estrategia Nacional de Salud Digital es lo que tiene que ver con el Data Lake sanitario, ¿vale? No veréis nada, ¿vale? Pero bueno, esto es cómo se estructura el plan de transformación digital, con 3 pilares: transformación digital de los servicios que dan soporte a la asistencia sanitaria, lo que se llama el centro sanitario inteligente, ¿vale? Con lo que tiene que ver con canal de ciudadanía, con historia de salud digital, ¿vale? Y con integración ya de la información de dispositivos e imagen médica. Y el tercer pilar, el de atención personalizada, ¿vale? Y como aquí veis cómo, y esto es una de las cosas que a mí sí me gusta resaltar, porque lo que también está sirviendo estos compromisos que tenemos que cumplir ante la Unión Europea, ¿vale?, ha sido para conseguir un trabajo coordinado de las diferentes comunidades autónomas en torno a cada uno de estos subproyectos, ¿vale? Cosa que anteriormente no se había producido, o al menos no había sido de manera tan sencilla, y que al fin y al cabo tenemos un sistema nacional de salud, pero tenemos al final 17 sistemas regionales de salud, 18 si consideramos el INGESA. Voy acelerando, ¿vale? Datos, esto sí es importante, ¿vale? Contamos con una inversión de 100 millones de euros para el Data Lake sanitario, ¿vale? Y que tiene que ver con esto que me refería de la aprobación del Reglamento Europeo de Datos en Salud. No sé si lo sabéis, pero esta adopción de este reglamento, que tiene una temporalidad de 2-3 años, depende de las diferentes disposiciones del reglamento. Es un reglamento, ¿vale? Con lo cual es de implementación directa en los estados, ¿vale? Uno de ellos lo que tiene es lo que se llama el My Health EU, y que es que nosotros, los ciudadanos europeos, vamos a viajar con una especie de historial médico resumido, ¿vale? Vayamos a donde vayamos. Ya no digo de Madrid a Toledo, ¿vale? Digo de Madrid a Lyon o de Barcelona a Bucarest, ¿vale? Y vamos a tener esta información. Esto va a formar parte de un servicio centralizado, ¿vale? Y es lo que tiene que ver con lo que se llama la información primaria, y que es relevante para este colectivo, yo creo.
Pero además hay otra parte que es lo que tiene que ver con el ámbito secundario y es con la explotación de desinformación y mayores niveles de desagregación de información en el ámbito de lo que se llama lo que podemos entender como políticas de salud pública. Obviamente aquí ya hablamos de información anonimizada y protegida y además que no sale de los diferentes sitios, por eso se llaman data lakes, ¿vale? Porque no sale, lo que se hacen es, se comunica qué información tengo y mediante servicios en la nube tú puedes procesar tu pregunta de investigación, ¿vale? Esto puede transformar, y aquí hay que decir que en España somos, o sea, el grado de digitalización que tenemos en España, somos referente. Hace, no muy lejos de aquí, y voy a acelerar, ahora ya sí, hace 2 o 3 semanas estuvimos con la ministra de Sanidad de Suiza, un país algo más rico que nosotros, al menos a nivel per cápita, ¿vale? Y que estaban muy sorprendidos por nuestro sistema, por ejemplo, de receta electrónica, ¿vale? Y yo creo que esto es importante también que se sepa en un foro como este. Espacio de datos en salud, ya tenemos 2 casos de uso en los cuales vamos a trabajar, uno precisamente que tiene que ver con el consumo de antibióticos y otro que tiene que ver con las con el tratamiento del EPOC, ¿vale? Esto voy deprisa, y el cuarto objetivo estratégico es el que tenía que ver más con la inteligencia artificial, y aquí tenemos iniciativas en las universidades y centros de investigación de desarrollo de cátedras en inteligencia artificial, que es general, pero que hay una parte específica para salud, para los cuales ha habido una inversión de 2,3 millones de euros, ¿vale? Hablamos, esa parte del factor humano que os decía, de atracción y retención de talento, pues también con inversiones específicas en inteligencia artificial en España por 3 millones. Hablamos de redes territoriales de especialización tecnológica, donde hay una red específica para salud y donde tenemos a 3 comunidades autónomas trabajando de manera conjunta, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid, y que luego además Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, ¿vale? Hablamos de misiones en inteligencia artificial, donde también específicamente para salud hemos conseguido catalizar inversiones por el orden de 28 millones de euros, ¿vale? Y hablamos de la integración de la inteligencia artificial en las cadenas de valor, donde para el sector salud la mayoría de estas intervenciones son generalistas y lo que hemos conseguido es sector salud como referente, que es captar diferentes inversiones. Aquí hablamos de una cifra de en torno a 18 millones, ¿vale? Y me parece que son 43 proyectos, si la cabeza no me falla. Acabo ya, ¿vale? Perdón por haberme excedido 5 minutillos, ¿vale? Ya sí termino. Como mensajes finales, la salud es un vector estratégico de la economía española. Yo creo que esto lo tenemos claro. Tenemos un alto grado de digitalización, como decía, a nivel Unión Europea, donde lo que necesitamos es integración e interoperabilidad, pero la ventaja es que esto también se necesita a nivel europeo, ¿vale? Con lo cual también tenemos camino que andemos a nivel nacional nos servirá para poder ser referente y también vender esos servicios a nivel europeo. El Reglamento Europeo de Espacio de Datos para Salud es una oportunidad, sin duda, y más saliendo de una situación ventajosa como tenemos. La conjugación de actores públicos y privados en una agenda compartida es importante, no lo he dicho, pero el máximo órgano de gobierno del PERTE, ¿vale?, es lo que llamamos la alianza, y en la alianza no solamente estamos las administraciones, la general, la del Estado y las comunidades autónomas, están también las patronales farmacéuticas, biotecnológicas, AMETIC también, ¿vale?, de dispositivos sanitarios, ¿vale? Todos ellos están con voz, ¿vale?, y con capacidad de voto en aquello que vamos a realizar, ¿vale? Y como decía, estamos empezando ya lo que es planificación estratégica 25-27. La gran parte de los fondos del PERTE Salud de Vanguardia ya están desplegados, ¿vale? Pero todavía existen algunas oportunidades y, como he dicho, como me voy a quedar al café, encantado de poder interactuar si tenéis alguna cuestión. Y nada, pues espero que esta información os haya servido de utilidad. Muchas gracias.